Este podcast fue realizado por víctimas del conflicto armado en Chile, con el apoyo de la Unidad para las Víctimas, buscando narrar la realidad de quienes tuvieron que abandonar Colombia a causa de la violencia. La Corporación Investigación Acción Sociocultural, el Consulado General de Colombia en Santiago y el Escritorio de la Unidad de Víctimas de la Cancillería de Colombia, en cumplimiento de la Ley 1448, presentamos la serie Narrar la Memoria, Exaltar la Vida, que surge a partir de los talleres psicosociales realizados en Santiago de Chile en diciembre de 2024 con 35 participantes. En 4 capítulos se narrará la experiencia y vivencia de mujeres, hombres, niñas, niños y adolescentes sobrevivientes a múltiples hechos victimizantes acaecidos con ocasión del conflicto armado colombiano y que actualmente tienen su registro en la Unidad de Víctimas. Los nombres, lugar de origen y ubicación de los y las participantes estarán a resguardo. Hay lugares muy remotos donde lamentablemente el Estado no llega a ayudar a la gente, a apoyar al campesino. Y es triste porque aunque se firme un documento, la realidad o la verdad de las cosas es que sigue habiendo gente desplazada por la violencia. Ahora invitamos a firmar el nuevo acuerdo de paz al señor presidente de la República de Colombia, doctor. Recuerden que en Colombia también hay ELN, hay bandas criminales, hay disidencias y hay grupos subversivos al margen de la ley, sin dejar de lado la delincuencia común. Sea en los años 1920 o el 9 de abril de 1948, es difícil establecer el inicio de la violencia y del conflicto armado colombiano. Pero con la firma de los acuerdos de paz en el año 2016, nace la esperanza de poner fin a dicho conflicto, aunque aún queda mucho camino por recorrer. Por lo menos donde nosotros, la guerrilla utiliza a nosotros los campesinos o la gente en común para camuflarse con uno ahí y hacer sus fechorías. O sea, uno cómo va a pensar que entre el fondo de todo eso, de una buena voluntad de las personas, llega a algo tan grande y terrorífico que como es ahora. Que uno diga que mi abuelo ha matado gente, ha hecho esto, ha hecho lo otro, y cuando uno realmente lo miraba, yo me miraba de niño, siempre le veía a una persona admiradora, que me cuidaba bien, que me trataba bien. Entonces ver una realidad totalmente diferente cuando tú miras a alguien de tu perspectiva y de lo que te dicen de hechos reales. En estos más de 60 años de conflicto, se fueron desdibujando lentamente los límites. Así, quienes en un inicio actuaron por ideales políticos, o quienes buscaban defenderse, o quienes buscaban enriquecerse a través del crimen organizado, terminaron muchas veces aliados y sus acciones no podían ser diferenciadas por la población victimizada. Extorsiones, secuestros, torturas, desapariciones, violaciones, reclutamientos forzados fueron cada vez más frecuentes y se convirtieron en tácticas comunes a los distintos grupos armados. Si los valores por lo que inició la guerrilla se mantuvieran hoy en día, yo no hubiera sido inyectado. Hubiera sin ver las cosas por suma. Ella se desapareció. Entonces, al tiempo, la familia se dio cuenta que ella era resultado, entonces era el ELN, se la llevaron. Vamos a trabajar a tal parte. Ellos contentos pensando que les iba a cambiar la vida, se lo llevaron, pero se lo llevaron de Rancho Ciego, y se hizo. Pero gustaban los paramilitares. Supuestamente era para mejor vivir de los habitantes y todas esas cosas, pero pues me dio miedo volverme en eso porque pues uno sabe qué pasa y ahí pasan muchas cosas, muchas irregularidades, porque igual obligarte a tener que estar haciendo algo que no quieres hacer. Por lo menos a mí me dio miedo ya que ya me habían dado plata para hacerlo a mi familia.
Cuando se vuelan, a ellos matan a uno de ellos. Con mi segundo hijo tocó sacarlo porque ya me lo querían meter a los grupos armados y como él se negó, era o salía del país o me lo mataba. Mi papá y mi mamá tenían sus negocios y como allá estaban los grupos armados, tengo un recuerdo de que a mi papá lo habían secuestrado y tengo así recuerdos vagos de cuando lo veía así amarrado a la pared, a él junto con sus amigos. Como era muy chiquita, yo no era tan consciente de lo que estaba pasando. Obviamente con el tiempo es que me he dado cuenta de que eso era violencia. Las víctimas fueron afectadas de distintas maneras. Los actores violentos, como el ejército, guerrilla, autodefensas, paramilitares, pandillas, bandas criminales, formaban parte de la comunidad. Como en el caso de los combatientes que eran abuelos, padres, familiares y al mismo tiempo sujetos victimizantes. Esa zona era rica en oro y todo el mundo andaba lleno de oro. Todo el mundo tenía oro porque no estaba muy económico. Pero también existía el otro oro, ya lo conocen, ¿no? El oro blanco, que es la coca. Entonces, entre la coca y el oro, bueno, había mucha economía, demasiada economía. De verdad, todo el mundo allá tenía fincas, raspaban, vendían droga, además estaba lo del oro, se traficaba la droga y también se vendía mucho oro. Entonces era un pueblito, antes de que estaba la guerrilla, era para coger un pueblito muy próspero. Que esa temática, bueno, esa forma de ellos violentarnos también con las vacunas, con los impuestos que ellos le cobran a las personas, así venda, hasta la que vendía las arepas era extorsionada. Que no habláramos nada, que no contáramos porque se involucraba no solamente el grupo armado paramilitar, sino que también había nexos con la justicia colombiana. A mí me dijeron, ¿usted va a denunciar? Y yo le dije, no, porque mi mamá me había dicho, si a usted le pregunta algo, diga no, todo a no. ¿Sabe quién la dio? No. ¿Sabe quién? No, aprenda a hacer no. Entonces, aunque yo sabía que eran ellos mismos. Bueno, como todos saben, siempre ha existido el enfrentamiento entre barrios. Mi barrio se volvió muy violento, el cual no se podía salir, las balaceras. A los 19, yo empecé a estudiar enfermería. Yo tuve que salirme porque llegaba tarde a la casa y yo le decía a mi mamá, no sé el día que yo llegue aquí o no pueda llegar, que me puedan hacer algo. Las víctimas podrían ser lideresas o líderes sociales que buscaban defender sus barrios o territorios, niñeces y jóvenes que eran reclutados forzosamente o convertidos en sicarios. Yo apenas tengo 13 años. Cualquiera podría estar en riesgo y para muchas víctimas, abandonar su hogar, su barrio, su país, se convirtió en la única esperanza. Y no por estar involucrada en el grupo de mujeres, otra vez empezaron las amenazas de los grupos armados. Entonces nosotras, por ser líderes sociales, entonces decían que sabíamos por vida que ayuda a veces a los jóvenes y querer uno de que salieran esas vidas. La verdad no sabría precisar cuándo empezó todo. Y esto porque cuando pasaron las cosas que pasaron, y uno mira como hacia atrás, como que uno no logra precisar en qué momento fue que comenzó todo. Cuál fue el punto de quiebre, qué fue lo que se hizo diferente, qué fue lo que uno no notó, qué fue lo que hizo que fuera ese punto de giro. No sé si fue cuando decidí ser profesora, pero sin darme cuenta me había convertido como en una amenaza. Porque yo creo que cuando uno empieza a adentrarse como en las entrañas mismas de la guerra, uno se da cuenta que los extremos se tocan y si bien son distintos y algunos
son un poco más macabros que los otros, los extremos finalmente terminan tocándose. La policía, la guerrilla, las bandas criminales, todos con distintos rostros. Misma violencia. Este y los demás capítulos de la serie Narrar la Memoria, Exaltar la Vida los puedes escuchar a través de las redes de la Unidad de Víctimas del Consulado General de Colombia en Santiago de Chile y de la ONG Investigación Acción Sociocultural Investigaciónate. Realización: Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores. Investigaciónate. Acompañamiento psicológico: Fariman Cabrera. Producción y postproducción de audio: José Castro Acosta. Guión y asistente de postproducción de audio: Ana Paula Sánchez González. Música original: Emilio Mancilla Cancino y José Castro Acosta. Agradecemos a las personas que nos compartieron sus tiempos, sus memorias, sus vivencias y que siguen exaltando la vida y construyendo la paz total.